El tema que hoy vamos a tratar es el ejemplo de las convicciones del apóstol Pablo. El ejemplo de las convicciones del apóstol Pablo. Dice el capítulo 2, verso 16. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y esta oportunidad que me concedes, Señor, de compartir de tu palabra. Te pido que me ayudes en mis limitaciones y que tu Espíritu Santo se mueva libremente y obre en nuestros corazones, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que estamos en esta carta que es el gozo en la vida cristiana. El autor, el apóstol Pablo, escribe desde una situación privada. Él está privado de su libertad en Roma. Está esperando el resultado final de la corte. Es posible que él conserve la vida o que el proceso judicial sea en su contra y él tenga que morir. La verdad que Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 1 que a él personalmente le conviene ¿qué? Morir para estar con su Señor. Pero militar, quedar en la carne es útil para el pueblo de Dios, para el programa y la obra de Dios. Ahora, lejos el apóstol Pablo de autocompadecerse, perder su gozo en medio de circunstancias y crisis difíciles, porque qué peor que es estado que aquel que alguien es privado de ¿qué? De su libertad. Ahora, no solamente eso, el proceso, son cerca de 5 años que han pasado desde que partió su viaje desde Jerusalén a Roma y ha atravesado, ha tenido que presentarse ante autoridades, 2 años en naufragio, perdido, tardó 2 años en llegar recién a Roma. Son circunstancias adversas. Y mis queridos, siempre las circunstancias, las crisis, los problemas roban del creyente ¿qué cosa? Su gozo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestro gozo por las circunstancias? Ahora Pablo nos va a decir en este capítulo 2 que muchas veces el gozo se pierde a causa de las personas. ¿Cuántas veces lo que nos han hecho una persona? Sus acciones o sus inacciones. Lo que dice y lo que no dice. ¿Y por qué no me defendiste? Y ya nos molestamos porque no habló cuando tenía que hablar o porque habló cuando tenía que callar. Y esas circunstancias que producen pérdida también del gozo. La mayoría de los conflictos interpersonales o la vida conyugal, ¿qué son? Opiniones. Opiniones que son diferentes. Y eso hace que nosotros perdamos ¿qué? El gozo. Es por eso que Pablo nos enseña en el capítulo 2 que debemos ser personas humildes. Y la persona humilde considera a los otros primero antes que sus propios intereses. Es por eso que vemos allá en Filipenses que Pablo nos presenta en los primeros 4 versículos, él nos hace la exhortación acerca de la humildad. Si le das clic allá atrás, vemos cómo Pablo, ¿tienes que avanzar? ¿Sí? Clic. Vemos cómo Pablo nos presenta que en los primeros 4 versículos la exhortación. ¿La exhortación a qué? Considera a los demás como superiores a ti mismo. No hagas nada por motivación egoístas. Luego del concepto de la exhortación, del llamado al creyente, ahora, ¿por qué la humildad es tan importante? Porque es una de las primeras características que evidenció ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice, aprended de mí que soy más. Ahora, humildad no significa mirar abajo, patear piedras. Eso es otra gama del orgullo. Eso no es humildad. Eso sigue siendo orgullo. Un orgullo encubierto. Son ramas del orgullo. La verdadera humildad es aquella que considera a los demás y se considera a sí mismo en el lugar que debe tener. Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero en términos de acción, prefiriendo primero ¿a quién? A los demás. Luego el apóstol Pablo nos presenta el ejemplo.
Normalmente nosotros somos déspotas, autoritaristas, demandantes, críticos y atacamos a toda aquella persona que es inferior a nosotros. Porque nosotros nos creemos nuestra autoridad. Yo no reacciono así como reacciono con mis hijos, en mi enojo, con mi esposa. No reacciono así con un carabinero, con un policía, con un militar, con una autoridad o con un juez. ¿Usted ha estado ante la corte? Usted sabe que tiene que entrar y hacer una reverencia, aunque no se guste, tiene que hacer esa reverencia, si no el juez, ¿qué hace? Te saca y usted no puede ser prepotente con él y no lo es. ¿Por qué no lo somos? Porque sabemos que Él es autoridad y yo soy inferioridad. Ahora, Jesucristo, creador del cielo y la tierra, Él es autoridad. Pero cuando viene a esta tierra, viene en completa humildad. Y su humildad se expresa a través de su sencillez, a través de su sumisión, a través de su sacrificio. Y a través de dar su vida por nosotros. Luego el apóstol Pablo exhortó a los creyentes a que cómo debemos vivir. En base a lo que Cristo hizo, usted y yo debemos ser luz. ¿Recuerda el estudio de la semana anterior? Debemos ser testimonio, evidenciar ese testimonio en nuestro círculo. Ahora Pablo va a cambiar, gira rápidamente y en 3 versículos va a presentar el segundo ejemplo de humildad que en el texto, en el capítulo 2, hay 4 ejemplos de humildad. Ya vimos al Señor Jesucristo, hoy vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, luego veremos el ejemplo de Timoteo y otro más, Epafrodito, ejemplos de humildad. Ahora, en la narrativa se observa un cambio. Este cambio es que ahora Pablo va a presentarse a sí mismo como ejemplo y va a tomar una figura del Antiguo Testamento para presentar la disposición que él tiene para la obra. Pregunta, ¿cómo Pablo se presenta como ejemplo para nosotros? En primer lugar, observemos la perspectiva que tiene Pablo acerca de la vida. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Pablo? Pablo no vive solamente en función del hoy y del ahora. Él sabe, y lo va a decir en el capítulo 3, verso 20, que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Que usted y yo, Pablo en Colosenses dice puestos que aunque estamos en esta tierra, debemos mirar al cielo, y el escritor a los hebreos puestos los ojos en Cristo Jesús. Pablo ve su tiempo no como una estadía permanente acá. De hecho, cuando Pedro utiliza que usted y yo somos peregrinos, significa que solamente estamos en esta tierra que de paso. ¿Cuánto vamos a durar? Solo Dios lo sabe. Pero la Biblia dice que 70 y 80, sobre eso es sobre tiempo. Sobre tiempo. Y no sabemos en estas circunstancias, mientras nacía mi nieto, alguien moría. Vida y muerte. Y usted transcurre entre la vida y la muerte. No hay nada más seguro que usted va a morir. Es por eso que Pablo tiene una perspectiva que es correcta. Obsérvala conmigo en el verso 16. Luego de decirnos asidos de la palabra de vida, luego Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta es la tercera vez que en su narrativa el apóstol Pablo incluye esta frase, para que en el día de Cristo. En el día de Cristo. Se ve, esta es la perspectiva que Pablo tiene, y es una perspectiva escatológica. Él está mirando aquel momento de su encuentro con Cristo Jesús. Dentro de la gama de la teología o de la escatología, podemos diferenciarnos en muchas cosas, pero a la luz de las Escrituras sabemos que un día el creyente se encontrará cara a cara con Cristo Jesús. ¿Qué momento, cuánto? ¿Antes, durante o después de tribulación? Eso es discusión de quién. De las líneas teológicas. ¿Qué dice Pablo? Observa la perspectiva. En el capítulo 1, verso 10, Pablo dice lo siguiente: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, ¿qué? Para el día de Cristo. Dale clic ahí atrás. Para el día de Jesucristo, para el día de Cristo, verso 10. Observa que en el capítulo 1, verso 6 dice, ¿el día de quién? De Jesucristo. Día de Cristo, día de Jesucristo. También Pablo, no acá en Filipenses, va a utilizar el día del Señor. Permíteme explicar a mi entender. Para mí, estas 3 alusiones, día de Cristo o día de Jesucristo, estas 3 alusiones tienen que ver con el acontecimiento del creyente frente a Cristo, en el momento de que el creyente tenga que rendir cuentas a Él. Creo que la expresión día del Señor, y si tú observas
Los contextos de los pasajes siempre tienen que ver con retribución, siempre tiene que ver con juicio. De hecho, en 1 Corintios 5:5, el contexto es un muchachito que está saliendo con su madrastra. Y el apóstol Pablo dice, la iglesia debe reunirse y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor o en el día de juicio. Si tú lo miras ahí en Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, el día del Señor tiene que ver más que nada, más que ese encuentro cara a cara del creyente con el Señor, tiene que ver con periodo de sentencia y de juicio, del cual el creyente ha sido exento por la gracia del Señor. A diferencia de la expresión el día del Señor, y quiero citar lo que comenta MacArthur, tenemos una cita ahí, MacArthur señala lo siguiente: es importante notar que el día de Cristo no es sinónimo del término similar el día del Señor, cuyo propósito central es el castigo de los malos que no se arrepintieron. Pero Pablo está diciendo acá que él sabe que en el día de Jesucristo o en el día de Cristo va a tener que rendir cuenta. Yo pueda, dice el apóstol Pablo, si vuelves a Filipenses, yo pueda gloriarme en ese día de que no he corrido, ¿qué dice? En vano. Da a entender él que llegará un momento frente a ese día que tendrá que reportarse ante su Señor. De hecho, leo para ustedes en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Observe conmigo en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario, el término necesario, si Dios lo declara, es un decreto, es inviolable, no lo podemos evitar. Porque es necesario, ¿quién es? Que todos nosotros, los nosotros en el contexto son los hermanos de Corinto. En la revelación del Nuevo Testamento son todos los creyentes, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué? Comparezcamos, nos vamos a presentar ante ¿quién? Un tribunal. Ahora es interesante que esta palabra tribunal que aparece acá no es un tribunal de juicio, no es un trono autoritario, sino que el término es bema, que es podium. ¿Usted sabe lo que es un podium? En los Juegos Olímpicos hay 3 escalones, ¿se ha fijado? Ese es un podium donde en ese lugar se reconoce o se premian a los ganadores. La idea es que todo creyente va a enfrentarse a Cristo en ese podium de Cristo y que va a recibir una examinación para recibir, no juicio, sino recompensa. Es por eso que Pablo dice, volviendo al capítulo 2, que pueda presentarme delante del Señor para que yo no haya corrido ¿qué? En vano, no haya corrido en vano. Cada uno reciba según ¿qué? Lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo o en la carne. ¿Y qué agrega? Sea bueno o sea malo. Miren por un momento. ¿Recuerda aquellos años de exámenes? ¿De rendir exámenes? ¿Hace cuánto tiempo fue? Era en blanco y negro los exámenes. Siguen siendo igual, no se preocupe. No sé si usted se ponía nervioso para un examen. O para el HSC, los muchachos acá tienen que estudiar porque dependiendo del puntaje va a ser sus posibilidades universitarias. Uno se prepara o nos preparábamos. Yo fui bien flojito en eso, me costaba prepararme. Me costaba también, me too, dice. Así que así es la vida, así es la vida. Pero teníamos que darnos cuenta. Ahora, ¿cuántos creyentes no se dan cuenta que a la luz de las Escrituras en algún momento vamos a estar frente a quién? A Cristo Jesús. ¿Y qué dice el texto? Vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en ¿dónde? En el cuerpo, sea que bueno o sea malo. El término malo acá es la palabra griega, me llama mucho la atención, faulos, que significa malo con poco resultado práctico. Hay otra palabrita que se utiliza por malo que es cacos. Si usted vio alguna vez a Chespirito, habían 2 personajes que se llamaban los caquitos, porque eran malos de intenciones malas. Aquí faulos es malo de no fue bien hecho, no estuvo bien hecho. Tal vez la motivación fue incorrecta. Ahora, Pablo, ¿qué sabe? Él se esfuerza porque él no quiere que en ese momento todo su esfuerzo, toda su carrera resulte ¿qué? En vano. ¿Qué sería en vano? Poco productiva.
Por lo tanto, Pablo tiene una filosofía de vida. ¿Cómo enfrenta Pablo su vida, su carrera? Obsérvalo en 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Pablo va a utilizar acá la analogía de los deportes atenienses. Y mira lo que dice. Todo aquel que lucha, ¿qué? De todo se abstiene. Conocí en estos días a una persona que hace competencias y entró en un ritmo de preparación de más de 3 meses para su competencia, su disciplina. Y lo primero que decía fue una disciplina tremendamente estricta, rígida, de no poder comer lo que quería. Después de la competencia, que sacó su premiación, ya volvió a comer a la normalidad, pero requiere de mucha disciplina. Y mira lo que dice Pablo. Todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué? Corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Significa que el creyente debe esforzarse porque en algún momento llegará al lugar de los Óscares. Será premiado. Mira el verso 26. Así que, con esa conclusión de reconocimiento, de hecho, el Nuevo Testamento está lleno de recompensas. Dios dice, el que da un vasito de agua, lo hizo por amor, recibirá su recompensa, recibirá recompensa de profeta, etc. Los galardones son claros en las Escrituras. Así que, yo de esta manera, ¿qué? Corro. No como a la aventura. De esta manera, ¿qué? Peleo. No como quien golpea el aire. ¿Usted recuerda al famoso Mohamed Ali? Y sus luchas, ¿cómo peleaba él? Brazos bajos, esquivando siempre al enemigo, porque él sabía que cada golpe que su enemigo hacía en vano era una pérdida ¿de qué? De fuerza, de energía. Y luego él entraba con sus clásicos golpes para noquear en lo posible a su contrincante. Por eso es que Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Alguno de ustedes corrió alguna vez los 3.000 metros planos? No los 100 metros planos, sino esas 3 vueltas a la cancha. ¿Sí? ¿Ninguno? Sí. ¿Cuál es la gran clave de la carrera? Que las primeras 2 vueltas, suave. Y en la última usted tiene que reventar lo último que tiene de energía. ¿Qué pasa si corre con todo al principio? A mitad del camino usted pierde la energía y la fuerza. Por eso es que Pablo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, verso 27, sino nexo de contraste. Sino que, primero, golpeo mi cuerpo. No está hablando él de flagelación, sino de disciplina. No provee, como dice en Gálatas, no provee pues para los deseos de la carne. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. ¿Recuerdan las competencias 2000 en Australia? La carrera de camino, ¿cómo se llama ese? Walking, camino rápido. La australiana, entrando al estadio por fracciones de segundo, en vez de caminar, corrió. ¿Y qué ocurrió? Iba primero. Ella iba a ganar. Pero corrió, dio un par de pasos corriendo e inmediatamente fue ¿qué? Descalificada. Pablo siente ese temor de la carrera. Ahora, escúcheme bien. Tengo una frase para ustedes. Creo que la carrera del cristiano es la oportunidad que tenemos en esta vida de servir a Dios. Es decir, el ministerio que podamos realizar. En otras palabras, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Es por eso que el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 1 dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Pablo cuando habla de carrera se refiere a la maratón. ¿Sabe cuándo termina su carrera? ¿Sabe cuándo termina su carrera? ¿Ah? Cuando yo muera, o el Señor me llame. No hay más. Así que no, yo ya estoy viejito para correr. Mentira. Eso no es cierto. Mientras usted está en esta tierra, tiene la oportunidad de hacer esa carrera. Ahora, cuidado, no debe correr en vano. Y no debe golpear el aire.
¿Qué significaría? ¿Qué implicaría eso? Por eso Pablo, cuando mira su ministerio, lo mira a la luz de la perspectiva de la eternidad, de las recompensas. Pablo no quiere correr en vano. Observa cómo se puede hacer un ministerio, hacer cosas en vano. Observa conmigo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12. Abre tu Biblia en Corintios, capítulo 3, versículo 12. Pablo dice en verso 12, si sobre este fundamento, que es Cristo Jesús, la enseñanza doctrinal, si sobre este fundamento alguno edificare ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, en aquel momento tenían mucho valor. Para hacer una comparación, dentro de piedras y cosas preciosas estaban las perlas. Usted sabe que en aquel tiempo una perla equivalía al valor de una casa. Ahora, una casa equivale al valor de miles de perlas. Los valores han cambiado. El oro equivalía, es por eso que no con peinados ostentosos de tanto oro como lo hacían las mujeres romanas, porque el oro equivalía a varias casas. Es decir, que una mujer que vestía oro o se colocaba oro podía estar cargando unas 2 o 3 casas. Hoy, no, use el oro que quiera. Da lo mismo, porque ya no tiene el mismo valor. Ahora, Pablo volviendo a estas piedras que tras la prueba, tras el fuego, ¿qué pasa con el oro, con la plata y piedras preciosas tras el fuego? ¿Qué ocurre con ellas? Se purifican, botan la escoria. Mira lo que dice, piedras preciosas y también agrega madera, heno, hojarasca, que elementos o materiales que cuando pasan la prueba del fuego, mientras que las piedras, el oro, la plata, se purifican, el heno, la paja y la hojarasca desaparece. La obra, dice ahora el verso 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa, es decir, su ministerio, su trabajo, su servicio no fue ¿qué? En vano golpeando el aire. Si la obra de alguno se quemare, verso 15, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo ¿qué? Será salvo, aún así como por fuego. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, pero las obras son importantes en el creyente. Ahora imagínate ese cuadro. De la tierra al trono y del trono a los trofeos. Yo creo que algunos, dice Juan, van a salir de su presencia como avergonzados. Porque tal vez, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, construí un ministerio, enseñé, dirigí, prediqué, canté, toqué, etc. Pero todo lo hizo con heno, paja y hojarasca. ¿Qué quedó? Nada, es que podemos hacer cosas muy bien hechas en el poder ¿de qué? De la carne y no en la obra del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice, si tú vuelves conmigo al versículo, no en vano, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estas palabras significan trabajar intenso sin tener los resultados esperados. Yo te digo, muchas veces aún en mi propia vida, en mi propio ministerio, he trabajado en vano. No en vano porque no vi los resultados que deseaba, que puede ser también, pero en vano porque a veces uno confía más en qué. En la capacidad, en la carne, en la preparación, yo sé. Y cuando llegamos a ese punto, yo sé, yo conozco, y perdemos de vista a nuestro Señor Jesucristo, su obra y su gracia, está ¿qué? El ministerio por demás. Podemos hacer, mira conmigo, tengo un par de frases, podemos hacer las cosas bien, pero solo por mantenimiento. Las hacemos bien porque sencillamente tenemos que hacerlas. Se mantienen las cosas en el tiempo. Hay que tener escuela dominical, hay que tener un culto de oración, hay que tener reunión de damas y varones, y se mantienen porque estamos acostumbrados ¿a qué? A hacerlo, que no está mal, pero es heno, paja, hojarasca o piedras preciosas. Podemos hacer las cosas bien, pero por autogratificación, en otras palabras, con motivaciones que son
Egoísta, mira, ¿cómo prediqué hoy? ¿Te gustó el mensaje? Y esa es una tentativa. ¿Qué tal? ¿Se entendió el mensaje? Porque a veces nosotros, el predicador, estamos buscando un feedback, se entendió y a veces en nuestro propio ¿qué? Ego. Como diciendo, ¿lo hice bien? ¿Se entendió? Con nuestra propia satisfacción. O podemos hacer las cosas bien por fidelidad. O podemos hacer las cosas bien con visión, con progresión, con propósito. Pablo dice, yo no quiero correr ¿qué? En vano. Dice Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado sin fruto, sin resultado. Vemos entonces cómo presenta como ejemplo. Primero, la perspectiva de vida de Pablo. Él mira las cosas que hace a la luz de ¿qué? Del futuro, de su encuentro. Lo hace entonces ¿para quién? Para la gloria de Dios. Él no tiene esa motivación egoísta, lo hago porque en el cielo voy a tener tantas coronas que no voy a poder caminar con tantas coronas sobre mi cabeza. No es así, no es así, no es esa la motivación, sino que debemos, aunque nosotros muchas cosas hagamos en esta tierra, seguiremos siendo ¿qué cosa? Siervos inútiles. Solo es la gracia del Señor. Observa en verso 17, volviendo a Filipenses, la prestación de Pablo. Y aquí Pablo va a utilizar una analogía. Dice, y aunque sea él, hablando, derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Lo que Pablo está tomando acá ahora es una ilustración del Antiguo Testamento. Esa libación. Normalmente había el holocausto, si le das clic creo que tengo una imagen, el sacerdote o el sumo sacerdote presentaba el sacrificio y luego que el holocausto era sacrificado, Dios había ordenado que se derramase a veces un perfume o se derramase a veces un vino que hacía, por así decir, sobredimensionar aún más el olor grato. Tú sabes que las ofrendas llegaban a Dios como que olor grato. Ahora, el olor a la grasa, ¿cómo se llama? Asada, huele bien y es atractivo. De hecho, lo más rico de un pedazo de carne, ¿qué es? Lamentablemente es la grasa. Ahora, esa forma de olor grato no significa que Dios olfatea el sacrificio. Ya me gustó, lo apruebo. Es un antropopatismo. Dios toma características humanas para decir, estoy satisfecho porque detrás de la ofrenda está el oferente. Está el hombre, que sobre esa ofrenda derrama un sacrificio más. Normalmente eran ofrendas líquidas. Yo entiendo acá la idea del apóstol Pablo es que él está dispuesto. A pesar de que ya hubo una ofrenda. ¿Sabes qué ofrenda veo yo en el contexto? La ofrenda de los hermanos de Filipo por el apóstol Pablo. Una gran ayuda económica. Y Pablo no se quiere quedar atrás. Él también sobre ese sacrificio de ellos, él también quiere sacrificarse por ellos. Ahora, Pablo no puede ir ya a visitarlos. No puede ir a tener un ministerio con ellos. No puede seguir edificándoles, enseñándoles. ¿Por qué? Porque Pablo está privado de su libertad. Pero aún él dice, si yo tengo que morir, mi sacrificio quiero que sea también una ofrenda de libación, vivo para el Señor. Me sacrifico para el Señor. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, verso 6, Pablo dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No es el mismo momento, es otro acontecimiento. Este es su último encarcelamiento y sabemos que de este último encarcelamiento en Roma, Pablo finalmente perdió su libertad. Pero a pesar de que él muere, Pablo dice, yo no estoy acá porque soy un reo por maldad. No soy un asesino. No estoy acá porque soy un revolucionario. Y si muero lo hago para el Señor. ¿Recuerdas Romanos capítulo 14, verso 8? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor. Entonces él dice, si yo muero por tu causa, Señor, dame la oportunidad que mi sacrificio sea una libación, sea en top del sacrificio, una ofrenda más que agrade a tu nombre. Dice Pablo, sea derramado sobre el sacrificio. De esta forma vivió Pablo, que si le tocaba morir para la gloria de Dios, ¿qué? Estaba dispuesto a hacerlo. Observen Hechos capítulo 20, verso 24, uno de los versículos más lindos que hay sobre filosofía de vida del apóstol Pablo. Pablo
tiene algo en mente. Quiere ir a Jerusalén. Ya el Espíritu Santo le ha dicho, mira, si vas a Jerusalén, no le ha prohibido. Le ha dicho lo que le va a ocurrir. Si vas a Jerusalén, vas a perder tu vida o vas a tener problemas. Pablo dice, yo no sé qué me va a acontecer, pero el Espíritu Santo me ha mostrado. Observa lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué cosa? Mi carrera con gozo. ¿Qué carrera? Recuerda que la carrera es la oportunidad que Dios nos da a usted y a mí de en esta tierra ser siervos del Señor. Si no está corriendo, usted es porque está eliminado. Ahora el asunto es cómo está corriendo la carrera. ¿En forma trucha? ¿En forma engañosa? ¿O en forma correcta? La carrera dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo le dice a los hermanos, yo estoy dispuesto al sacrificio, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué perspectiva del apóstol Pablo? ¿Por qué qué perspectiva? Porque es posible que él muera. ¿Usted ha visto a alguna persona, un creyente, que va rumbo a la muerte y va, voy a morir, me voy a morir? No, todos queremos más días de vida. Pero el apóstol Pablo, a pesar que en sus momentos más difíciles, de situaciones más críticas, él no perdió jamás, ¿qué cosa? El gozo. La perspectiva de Pablo no es el martirio, sino el Señor. No es la muerte. Porque para Pablo la muerte es una puerta. Deseo partir para estar con mi Señor. En este servicio memorial de nuestro hermano Raúl celebrábamos eso. Despedíamos un cuerpo, una carcasa. Pero el creyente cuando muere está en estado de gloria. No sé si tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Hasta la resurrección sé que lo tendrá. Pero está en la presencia del Señor. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Y Pablo no ve el sacrificio como su muerte. Él ve a Cristo. Él ve porque es la puerta para encontrarme con Cristo. Y me gozo y me regocijo ¿con quién? Con todos vosotros. Es por eso que Pablo puede escribir en Romanos capítulo 8, verso 18 lo siguiente. Observa lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo, ¿qué? Por cierto. ¿Qué es eso? Convicción. Porque tengo por cierto, ¿qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente. ¿Alguno de ustedes no tiene aflicciones? Levante la mano. El que no tiene ninguna aflicción. Okay. Levante la mano el que tiene aflicciones. ¿Sí? Estamos llenos de dificultades. El creyente que diga, no, yo no tengo ni estoy... algo malo pasa. Iba al Quijote y Sancho Panza de noche, caminando. Y el Sancho Panza le dice al Quijote, mira que los perros ladran y ladran y ladran. El Quijote le dice con ese garbo, dejad que los perros ladren, porque eso significa que aún estamos cabalgando. Queridos, si no tiene ninguna dificultad, no me diga, a mí me salió, como dicen los salvadoreños, una chibolita acá y me molesta el codo. Yo no puedo decir que es por causa de Cristo. Deje a un lado las cositas que le pasaron por su negligencia, su torpeza. ¿Qué está sufriendo usted por Cristo? ¿Cuál es el sacrificio que está llevando a la gloria del Señor? No me diga que hoy pude venir con todos mis achaques, porque esto no es un sacrificio. Este es un privilegio. El estar en este lugar es un privilegio. Pero Pablo dice, tengo por cierto, por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A veces nosotros no tenemos ni idea de lo que los creyentes de los primeros 3 siglos sufrieron. Sufrieron brutalidades a causa de su fe. ¿Qué es lo que máximo que sufrimos hoy? Un poco de distancia, un poco de frío, un poco de calor, un poco de dolores. Pero ¿qué más sufrimos? Por causa de Cristo. Usted se sube a su carro a aire acondicionado, ¿o no?
Por lo general, si usted, bueno, si no tiene aire acondicionado porque tiene un carrito ya... hoy en día existen ventiladores, hay gadgets, hay varias cosas que te ayudan. Pero ¿qué sufrimos? Levantarnos temprano. ¡Oh, qué sufrimiento más grande! Esa es una lucha con Satanás que usted tiene. Así que, pero mis queridos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venida. Es por eso que Pablo no pierde ¿qué cosa? El gozo. ¿Qué nos roba el gozo? Para ir cerrando ya este tiempo. ¿Qué nos roba el gozo? En el capítulo 1, las circunstancias. En el capítulo 2, ¿qué nos roba el gozo? El contingente, personas. Nos roban el gozo. En el capítulo 3, las cargas, las cosas nos roban el gozo. Por eso que en el capítulo 3 dice Pablo que él estima todas las cosas como ¿qué? Como pérdida. Pero ¿cuántas veces las cosas, mi negocio, mi trabajo, lo que voy a poner en mi mesa, la olla, en la compra de aquello, ya estamos a 2 meses de qué? De Navidad y Año Nuevo, gasto, y nos preocupamos y nos afanamos y nos comprometemos y perdemos lo más importante, servir, congregarnos, porque tenemos otros intereses, las cosas. Y cada vez que yo quiero más, menos que tengo y más tiempo me hace falta. Por eso me gusta la filosofía minimalista. Mientras menos, más sencillo, mejor. Algún día me voy a deshacer de cosas. Capaz me saquen a mí de casa. Ya lo viejo lo tiramos. Así que, pero las cosas nos roban el gozo. Y por último, las cargas nos roban el gozo. Por eso que en el capítulo 4 Pablo va a decir, la paz de Dios sobrepasa todo. Pero no estemos afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque las personas, el contingente nos roba el gozo. Entre paréntesis, ¿cuándo fue la última vez que usted terminando el culto se peleó con alguien y ese hermano o esa hermana le robó qué? El gozo. ¿Puede ocurrir? Sí, cambie esa actitud, que no le roben el gozo. ¿Amén? ¿Cuántas veces ¿cómo se llama? No solamente las circunstancias, el contingente nos roba el gozo o también las cosas nos roban. ¿Sabe que Dios es experto en quitarnos las cosas de las manos? Abraham estaba tan contento con su hijo, Isaac, hasta el día que le dijo Dios que vamos al monte, sacrifícalo. Corrie ten Boom, una escritora, una pensadora cristiana muy interesante, ella oraba así, Dios, dice ella, ayúdame a no aferrarme de las cosas tan fuerte que cuando tú quieras tomarlas de mis manos, me duelan mis dedos. Cuando tú abras tu mano, porque cuando Dios dice quiero eso, no hay forma que usted lo retenga. Entonces, John Eliot decía, no hay ningún tonto que da aquello que no puede perder. Para no perder, para ganar aquello que nunca puede perder. Pero nosotros vamos a la inversa. Hacemos tesoros ¿dónde? ¿A dónde? Y sabemos que no hay que hacerlo. ¿Y qué del tesoro espiritual? Seguimos perdiendo el tiempo. Finalmente, el verso 18, Pablo invita a sus hermanos. El precepto de Pablo, ¿cuál es? Así mismo, ¿qué? Gozaos y regocijaos también con vosotros, regocijaos también vosotros ¿con quién? Conmigo. ¿Qué le dice Pablo? No pierdan conmigo ¿qué cosa? El gozo. ¿Te das cuenta? Hemos visto, en primer lugar, la perspectiva del apóstol Pablo de vida. Él mira al futuro, el día del Señor, la recompensa. En segundo lugar, hemos visto la presentación de Pablo. Está dispuesto a sacrificarse como una ofrenda adicional porque lo hace ¿para quién? Para su Señor. Y él está pensando en el sacrificio por los hermanos. Y finalmente el precepto nos anima a ¿qué? Gozarnos. ¿Y qué es gozarse? ¿Qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? ¿Cuándo el gozo viene a ser parte de mi vida? ¿En qué momento viene a ser parte de mi vida? El gozo en un creyente. ¿Desde que nace? Desde su cambio. Recuerda cuando los discípulos volvieron, Señor, mira que los demonios no se nos sujetan en tu nombre. Y ahí agrandados ellos. ¿Y qué le dice el Señor? Gócense ¿de qué?
de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. El salmista dice, vuélveme el gozo de mi salvación. No pierdas el gozo. Y Pablo dice, yo a pesar de mis circunstancias sigo con gozo. Gócense ustedes también conmigo. Qué perspectiva de vida. Para pensar, cerremos nuestro pensamiento hoy. Primero, un par de preguntas. No sé si las tenemos ahí atrás. ¿O se acabaron? No hay más. Ok. ¿Cómo está mi servicio y sacrificio por otros? ¿Cómo está tu servicio y sacrificio por otros? ¿Cómo está? ¿Bien? Cuando hago algo, ¿estoy pensando en el reconocimiento inmediato o en la gloria futura? Cuando hago algo, ¿estoy pensando en mi reconocimiento inmediato, algo mediático ya, o en la gloria futura? ¿Qué prefieres, que te alaben los hombres o que te alabe Dios? ¿Ah? Si es necesario a veces el reconocimiento de los hombres, pero no queremos que nos roben la gloria en el cielo. ¿Dónde estoy invirtiendo la mayor parte de mi tiempo? ¿Dónde se me está escapando? ¿En mí mismo o para la gloria de Dios? No es que tengo que trabajar, hágalo para la gloria de ¿quién? De Dios. Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Soy consciente que un día daré cuenta al Señor? ¿Lo sabe usted? ¿Sabe que va a dar cuenta? Dele un toque al que está al lado, que no se me duerma. ¿Sabe que un día va a dar cuenta al Señor? ¿Un día se presentará delante de Él? ¿Soy consciente? ¿He perdido el gozo del servicio y de mi salvación? Por último, ¿qué debo hacer para recuperar el gozo del servicio al Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Reconocer nuestra falta. De hecho, el consejo es el mismo que aquel que pierde su primer amor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 3 cosas. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacía usted en esos momentos de ese amor más profundo por el Señor? Yo no me interesaba si comía o no comía. Quería estar sirviendo y hablándole a otras personas. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? No podemos retroceder. No podemos cambiar el tiempo. Pero sí podemos darle a nuestro presente un significado diferente. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, el consejo de tu palabra. Recibe tu la gloria y, Señor, ayúdanos en nuestras limitaciones. Y al considerar hoy esta interesante lección de la vida del apóstol Pablo, su perspectiva, su prioridad y también el precepto de gozarnos, que podamos gozarnos en servirte a ti, rindiendo nuestras vidas para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.